Cuando Nirvana lo cambió todo en 1991, la industria musical hizo algo que rara vez hace voluntariamente. Se volvió curiosa. Los sellos comenzaron a fichar actos que nunca antes habrían tocado, persiguiendo la idea de que la próxima gran cosa podría estar escondida en algún lugar de lo extraño y lo incómodo. Durante toda una década, el foco de atención recayó sobre bandas que no tenían ningún interés en facilitarle las cosas a nadie. De todo lo que hay en esta lista, Morphine era probablemente lo más fácil de escuchar en una cena familiar sin causar alarma. Sus canciones tenían estructura, tenían melodía, eran genuinamente accesibles de una manera que las convertía en las raras del grupo en una dirección completamente diferente a la de todos los demás aquí. Lo que las hacía extrañas era la formación, sin guitarra, ninguna. En cambio, el trío construía cada canción alrededor de un bajo slide de 2 cuerdas, un saxofón barítono y una batería. Esa combinación producía algo que ellos llamaban low rock con cierta dosis de autoconciencia, un sonido que se situaba en algún lugar entre el blues, el jazz y el rock, sin pertenecer del todo a ninguna de esas categorías. La ausencia de guitarra de 6 cuerdas eliminaba el elemento que la mayoría de los oyentes de rock usan para orientarse, y lo que llenaba ese espacio era una pesadez baja y cinematográfica que hacía que cada canción se sintiera como una escena de una película que aún no se había hecho. El cantante Mark Sandman tenía una voz que encajaba perfectamente con la instrumentación, baja y sin prisa, entregando letras que parecían conversaciones escuchadas a escondidas en una habitación oscura. Toda la banda operaba a una temperatura ligeramente por debajo de lo que la música rock solía tener, y esa frialdad no era distanciamiento, era control. Eran extraños porque eran tan deliberada y elegantemente incompletos. ¿Alguna vez escuchaste una banda que te hizo darte cuenta de que faltaba un instrumento entero y que de alguna manera esa ausencia era exactamente lo correcto? The Boredoms salieron de la escena de ruido japonesa y llegaron a principios de la década tocando música que podría describirse generosamente como caos organizado. Cambios de tempo rápidos, voces que funcionaban más como textura que como comunicación, distorsión apilada sobre distorsión, y una energía física en el escenario que parecía operar sin ninguna consideración por lo que el público estaba experimentando. Warner Brothers los fichó durante la ola del rock alternativo de principios de los 90, lo que en retrospectiva dice todo sobre lo extraño que era ese momento en la industria. Su aparición en Lollapalooza en 1994 se convirtió en algo así como un legendario momento de desconcierto masivo, con un público construido para el rock mainstream, parado frente a algo que no tenía ningún interés en encontrarlos en ningún lugar cómodo. Para finales de la década, la banda se había movido a algún lugar completamente diferente. El ruido abrasivo dio paso a un sonido tribal con mucha batería, hipnótico y repetitivo, con sintetizadores y voces cantadas construyendo hacia crescendos extendidos. A veces actuaban con 3 bateristas tocando en sincronía simultánea. Seguían siendo extraños, solo que de una manera diferente. Los 4 miembros de esta banda de Auburn, Alabama, afirmaban ser extraterrestres que habían aterrizado en la Tierra de emergencia. Eso solo no los distinguiría de ningún número de bandas de rock construidas alrededor de un concepto teatral. Lo que los diferenciaba era lo completamente y consistentemente que se comprometieron con ello durante toda una década. Usaban nombres como Star Crunch y Coco the Electronic Monkey Wizard a lo largo de los 90. Los shows en vivo estaban llenos de muestras de audio de ciencia ficción entre canciones, y cuando se dirigían al público, era para comentar sobre la inteligencia primitiva de los humanos presentes o para advertirles que el local estaba a punto de despegar. En entrevistas explicaban su sonido de surf rock, afirmando haber interceptado ondas de radio terrestres de los años 60. Hacia finales de la década, enviaron una banda completamente diferente de supuestos clones de gira para interpretar sus canciones mientras afirmaban que los originales habían regresado a su dimensión de origen. La música en sí era surf rock punk
de alta energía con muestras de películas de ciencia ficción de los 50, lo cual en los 90 no era el sonido más extraño imaginable. Pero el compromiso con la ficción, mantenido completamente y sin ironía durante años de giras y entrevistas, era su propio tipo de arte. La mayoría de las bandas que lograron un éxito mainstream genuino en los 90 lo hicieron trabajando dentro de marcos sonoros establecidos. Primus lo logró desmantelando esos marcos por completo y reemplazándolos con algo que no tenía ningún precedente real en la radio rock. Les Claypool trataba el bajo no como una base rítmica, sino como la voz melódica principal de la banda, usando una combinación de técnicas de slapping, tapping y strumming para darle a la música un movimiento hacia adelante, rebotante y casi caricaturesco, que era diferente a cualquier otra cosa que recibiera airplay significativo en ese momento. Las guitarras evitaban los riffs tradicionales y los power chords en favor de texturas disonantes y solos deliberadamente discordantes que orbitaban el bajo en lugar de liderarlo. El efecto general era algo que se situaba en la intersección del rock progresivo, el funk, el country y el vodevil, y de alguna manera llegó a la radio rock y a una rotación intensa en los canales de videos musicales de todas formas. Eran extraños en el sentido más útil. Lo suficientemente extraños para sonar completamente diferente a cualquier otra cosa, lo suficientemente accesibles para que la gente no pudiera dejar de escucharlos. Cuando escuchaste Primus por primera vez, ¿te tomó unas cuantas canciones entender lo que estabas escuchando? A pesar de lo que el nombre sugiere, este era un trío completamente masculino, y su música resistía cada categoría disponible con lo que parecía una genuina convicción filosófica. Tomaban de la música del mundo, la actuación de palabra hablada, las tradiciones de guitarra occidental, el canto y la improvisación extendida, y las combinaciones a las que llegaban cambiaban de álbum en álbum, y a menudo de momento en momento dentro de una sola grabación. En vivo, la banda trataba los conciertos como arte performativo en lugar de eventos musicales, llegando con elaborados disfraces y representando escenas que tenían más en común con el teatro experimental que con cualquier show de rock que ocurriera en la misma década. No había setlist en el sentido convencional. Cada noche se construía de manera diferente con los materiales que la banda decidía traer, lo que significaba que no había dos actuaciones que fueran exactamente el mismo evento. Los críticos que intentaban identificar su mejor trabajo tendían hacia su álbum de 1990, que contenía canciones algo más cohesionadas que sus grabaciones posteriores. Esas grabaciones posteriores se movían más hacia la abstracción, con cambios de estilo rápidos que las hacían difíciles de seguir como experiencias de escucha convencionales. Operaban en completa libertad creativa durante toda una década y nunca parecieron preguntarse si algo de eso tenía sentido para alguien fuera de la sala. La descripción más útil de Royal Trux que alguien produjo en los 90 fue que sonaban como una emisora de rock clásico captada a través de un equipo roto con una señal débil. Es difícil mejorar eso. Desde su trabajo de 1993 en adelante, los huesos de la música eran blues rock estándar, el tipo de cosa que habría encajado cómodamente en una emisora tocando discos de 20 años antes. Pero algo siempre estaba ligeramente mal. Las guitarras parecían no estar del todo afinadas. La sección rítmica parecía estar negociando su tiempo en tiempo real. La producción llevaba una tosquedad deliberada que sugería competencia retenida en lugar de ausente. Todo en ella comunicaba una banda que podría haberte entregado algo pulido y simplemente eligió no hacerlo, lo cual es su propia forma de declaración artística, aunque requería cierto tipo de oyente para apreciarlo como tal. Para finales de la década, habían introducido valores de producción más convencionales mientras mantenían la textura áspera que había definido su trabajo anterior. El resultado fue su material más accesible sin ser una rendición. Este grupo experimental de San Francisco pasó los 90 lanzando álbumes en Matador Records, exactamente en el momento en que ese sello estaba ayudando a definir cómo podía sonar el rock independiente
y usaron esa plataforma para hacer música que no tenía nada que ver con ninguna estética predominante. Sus canciones se movían sin advertencia entre el jazz y el folk y el bluegrass, y la música orquestal y pasajes susurrados en voz baja, con letras que operaban en un plano de humor surrealista que requería cierto compromiso del oyente para seguir. Las transiciones no eran transiciones, sino colisiones. Un mundo musical simplemente terminaba y otro comenzaba. Y la banda parecía genuinamente desinteresada en suavizar las costuras. Su disco de 1994 es frecuentemente citado como El Pico, una colección de canciones que establecían ganchos melódicos reales antes de desmantelarlos con sonidos de guitarra preparada, ruido abrasivo e interrupciones estructurales que no deberían haber funcionado y en su mayoría lo hacían. Sonaba económico y sonoramente rico simultáneamente, lo cual es más difícil de lograr de lo que parece. De Chicago llegó este grupo de noise rock, que construyó toda su identidad alrededor de un sonido que parecía estar perpetuamente al borde del colapso. Paradas repentinas. Ritmos que se tambaleaban antes de encontrarse. Sonidos disonantes llegando sin advertencia en lugares donde se esperaba resolución. Actuaban sin guitarra bajo tradicional, usando en cambio dos guitarristas en roles claramente definidos. Uno manejaba las frecuencias altas y los elementos melódicos. El otro cubría el registro bajo y la base rítmica. Cuando tocaban contramelodías entre sí antes de volver a alinearse, el efecto era genuinamente inusual. Una conversación entre dos instrumentos que no podían decidir si estaban cooperando o discutiendo. El enfoque vocal del cantante añadía otra capa de desorientación, murmurando y respirando de maneras que parecían estar respondiendo a los instrumentos en lugar de liderarlos. Los críticos lo llamaban una deconstrucción del rock clásico. Esa descripción es precisa y también no es del todo suficiente. Lo que finalmente consolidó su extrañeza fue su enfoque casi físico del sonido. No solo estaban escribiendo canciones, sino creando una sensación controlada de incomodidad, como si cada pieza estuviera diseñada para poner a prueba la paciencia y la percepción del oyente. En el estudio, evitaban deliberadamente la perfección, dejando pequeños errores que en realidad eran decisiones conscientes destinadas a preservar esa tensión constante. Esa filosofía los hacía difíciles de absorber para el oyente promedio, pero profundamente respetados dentro de los círculos experimentales. Con el tiempo, su influencia comenzó a emerger en otros proyectos dispuestos a romper la lógica tradicional del rock, demostrando que incluso el caos, cuando se maneja con intención, puede convertirse en su propio lenguaje. Mike Patton ensambló esta banda como un proyecto paralelo, y a lo largo de 3 álbumes de los 90, produjo algo que desafiaba no solo la clasificación de género, sino la expectativa básica de que una banda debería sonar igual de un disco. Al siguiente. El debut homónimo de 1991 fusionaba guitarras de heavy metal con ritmos de ska, líneas de bajo funk y lo que solo podía describirse como música de circo. Los críticos no tenían ningún marco para ello. La prensa musical le entregó algunas de las reseñas más memorablemente despectivas de la década, llamándolo juvenil e inescuchable y otorgándole calificaciones normalmente reservadas para discos que no deberían haber sido lanzados. El público no estuvo de acuerdo, y el álbum se convirtió en un documento de culto. El segundo álbum de 1995 empujó más hacia la inaccesibilidad, combinando death metal, free jazz, música electrónica y noise rock en construcciones experimentales densas que habían abandonado en gran medida el verso y el estribillo como principios organizativos. El álbum final de 1999 se retiró hacia la melodía y la estructura sin abandonar el instinto experimental, incorporando surf rock y armonías pop de la vieja escuela, junto a elementos que seguían siendo genuinamente difíciles. Era lo más inmediatamente escuchable que habían hecho, y seguía sonando como nada más. Lo que es notable en los 3 discos es lo diferentes que son entre sí, mientras siguen siendo completamente inconfundibles como el trabajo del mismo grupo. La mayoría de las bandas pasan carreras buscando un sonido. Mr. Bungle pasó la suya negándose deliberadamente a encontrar uno. Mickey Macaroni never eats sweets.
Para cuando llegaron los 90, los Residents ya habían pasado 2 décadas siendo extraños de maneras que la mayoría de las bandas de esta lista pasarían sus carreras intentando aproximarse. Nunca habían revelado sus identidades. Nunca habían dado entrevistas como ellos mismos. Habían construido una mitología completa alrededor de su anonimato que hacía la música inseparable de la persona. En los 90 continuaron moviéndose a través de ideas en lugar de refinar un solo sonido. Living in a land that's pimping. Su disco de 1994 incluía un disco compacto con software interactivo que permitía a los oyentes experimentar el álbum a través de mecánicas similares a un videojuego en una computadora personal, lo cual en ese año era tecnología genuinamente desconcertante para un lanzamiento musical. Compusieron la banda sonora de una serie documental, construyeron su propio videojuego y escribieron su música. Regresaron a finales de la década a algo más cercano a un formato de banda de rock, escribiendo canciones que recontaban historias de la Biblia a través de texturas musicales industriales y de Europa del Este. Los Residents pasaron los 90 de la misma manera en que habían pasado cada década anterior, tratando la idea de una carrera musical como un proyecto conceptual sin destino fijo. Siguen siendo uno de los actos genuinamente inclasificables en la historia del sonido grabado, y los 90 les dieron 10 años más para demostrarlo. Si hay una banda en esta lista que representa el límite exterior de lo que puede ser un artista de grabación, son ellos. No porque fueran los más ruidosos o los más abrasivos, sino porque nunca permitieron que el comercio, las expectativas o la legibilidad determinaran ni una sola decisión creativa. Los 90 produjeron mucha música que ha envejecido hasta convertirse en respetabilidad, pero también produjeron una ventana, breve y específica, cuando la industria era lo suficientemente curiosa y desorientada como para dejar pasar a estas bandas. Algunas de ellas encontraron audiencias que se mantuvieron leales durante décadas. Otras siguieron siendo conocidas solo por las personas que ya estaban buscando. De cualquier manera, la música sobrevivió porque fue hecha con un compromiso que no tenía nada que ver con lo que cualquier otra persona estaba haciendo. Deja un comentario y cuéntanos cuáles de estas ya conocías. ¿Y cuál vas a buscar en el momento en que esto termine?